¿Ya? Buenas tardes, pues la conferencia en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape Guisado de hoy 19 de junio lo hemos titulado Discurso sobre Europa 1543 de Andrés Laguna, 1499-1559, médico personal de Carlos V. Vamos a ver ahora en la próxima diapositiva un retrato de Andrés Laguna, médico del pontífice Julio III, publicado en los preliminares de la propia obra de Andrés Laguna, Dioscórides a Nazarbeo, acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos, publicado en lengua griega en la Vulgata castellana, traducido del griego, en Salamanca y publicado por Matías Gas en 1570. Se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Su educación primeramente fue en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Bolonia. Fue un médico humanista especialmente dedicado a la farmacología y a la botánica médica. Referente a su humanismo, es heredado de la tradición medieval. El médico filósofo, el médico humanista, suministró en notables figuras en el siglo de oro, especialmente Andrés Laguna. El humanismo de los siglos XVI, especialmente, fue un movimiento intelectual y estético, refiriéndose a la nostalgia, a la crítica y a la innovación. La promoción del pensamiento científico y humanístico se vieron cristalizados en el arte y en la literatura de la época, y también en la medicina. Pocos españoles han sido, como se conoce a Andrés Laguna, como un médico cabalmente europeo. Este egregio segoviano fue incansable y al fin un cansado viajero por Francia, por los Países Bajos, Lorena, Renania e Italia. Y fue un denunciador de la calamidad que para la vida europea empezaba a ser la contienda bélica y religiosa entre sus hombres. Tenemos un breve apunte biográfico de Andrés Laguna. Él mismo decía: mi patria es Segovia, ciudad situada en el centro de las Españas, famosa tanto por la industria y piedad de sus gentes como por la bondad de su cielo y su sol. Nació en la calle del Sol, en la Judería, donde vivían sus padres. Diego Fernández de Laguna, un médico judío converso, y su madre Catalina Velázquez. También allí nacieron sus hermanos. Aquí tenemos, esta es el epígrafe de la casa de Andrés Laguna, puesta por la Concejalía de Cultura y Turismo de Segovia en 2016. Según su biógrafo, Diego de Colmenares, aceptamos el año 1499 como su nacimiento. Nació en Segovia y en la parroquia de San Miguel, según hemos entendido, pues tuvo lugar su bautizo. Aquí tenemos la parroquia de San Miguel de Segovia, con el Sagrado Corazón de Jesús al lado. Los estudios los inició con su padre, le enseñó hasta que pudo. Y quiso que estudiase latín con Juan de Oteo y a su muerte con Sancho de Villasano. Se lo enseñaron en el convento de Santa Cruz. En 1525 comenzó los estudios de bachiller en artes en la Universidad de Salamanca y en 1530 los de bachiller en medicina en el Colegio de Francia, en París. Fue alumno del cirujano Tragualt. Se graduó como doctor en medicina por la Universidad de París en 1534.
Aquí tenemos el Colegio de Francia actualmente. Publicó en 1535 un tratado anatómico que tituló Anatómica Métodos. Lo publicó en París. Como humanista, fue un experto conocedor del griego y de las partes del cuerpo. Publicó la traducción de la obra De Physiognomicis Nimicis de Aristóteles, hecha del griego al latín. Y al regresar a España enseñó en la Universidad de Alcalá, aunque no tuvo cátedra. En la primavera de 1539 asistió a la emperatriz Isabel en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, la cual tuvo un feto muerto, y ella misma falleció el 1 de mayo del mismo año. En 1539 se desplazó a Inglaterra y a los Países Bajos, pasando al servicio del emperador Carlos V, y cuando éste se fue a Alemania, Francia y a Flandes, Países Bajos, para sofocar el motín de Gante, y quizá le acompañó en Ratisbona. Hacemos una revisión rápida de Carlos V. Fue nacido en Gante en 1500 y falleció en 1558 en el monasterio de Yuste. También era Carlos I de España. Fue conocido como el César y reinó junto a su madre, Juana I de Castilla, aunque solo de forma nominal. Su padre Felipe el Hermoso, y nieto por vía paterna del emperador Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña. Por vía materna, sus abuelos eran los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. De ellos heredó la corona de Castilla con los dominios de Navarra y las Indias Occidentales, y la de Aragón, que comprendía Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Valencia, Mallorca y Aragón, y también el Principado de Cataluña. Aquí tenemos un retrato de Carlos V. Sus títulos resumidos eran el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de España, de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, duque de Borgoña, soberano de los Países Bajos y archiduque de Austria. Refiriéndonos ya a Laguna, en 1540 marchó a Metz, que había sido enviado por Carlos V a Lorena como médico y como embajador. El 24 de junio de 1540 hasta el mismo día de 1545 tuvo un permiso oficial con la promesa de regresar para ir a Colonia, pero visitó antes Coblenza, invitado por el arzobispo de la ciudad, para pronunciar su famoso discurso de Europa. Antes de su estancia en Colonia hemos dicho que estuvo en Metz, y en 1542 se dedicó intensamente a cuidar de los habitantes de la ciudad, que eran víctimas de una epidemia de peste. Salió de Metz hacia mediados de diciembre del mismo año rumbo a Colonia. En fin, tenemos aquí el atuendo de los médicos de la peste. Esta era la vestimenta de los médicos de la peste, totalmente cubierto su cuerpo, con máscaras en forma de pico, donde tenían puestas sustancias aromáticas que se creía que ahuyentaban las miasmas de la peste. Laguna no se sentía extranjero a las orillas del Rin. Camino de Colonia, se hospedó en un castillo de su amigo Bartolomé Latomus, y al entrar en el castillo, pues refiriéndose a él mismo, decía: soy español y buen amigo del dueño del castillo. La Europa de Laguna era deprimente. Vivió en una Europa desgarrada por la guerra y sus secuelas de hambre, peste, muerte. Los turcos conquistaron Constantinopla en 1453,
terminando con el Imperio Bizantino, prosiguieron el avance expulsando a los caballeros de San Juan de la isla de Rodas. Solimán el Magnífico acometería su gran ofensiva, Danubio arriba para conquistar Belgrado, luego derrotaron a los húngaros y llegando a poner sitio a Viena, la capital de los dominios de los Habsburgo. Es decir, estas conquistas de los turcos en el Danubio y Mediterráneo. También hubo conflictos internos, como la Guerra de las Comunidades, en las que Segovia jugó un papel bastante activo. Por si fuera poco, pues además de los conflictos de guerra, habían conflictos surgidos de la Reforma protestante, guerras religiosas entre Alemania y Suiza, iniciados tras la predicación de Lutero contra las indulgencias. En 1521 la postura de Lutero provocó enfrentamientos de los príncipes alemanes entre sí contra el emperador, y ni la paz de Nuremberg ni la paz de Augsburgo pudieron darle fin. Hubo también rivalidad por el ducado de Borgoña entre Carlos V y los reyes de Francia, Francisco I y Enrique II. La rivalidad por el ducado de Borgoña entre Carlos V y los reyes de Francia, Francisco I y Enrique II, fue causa de 5 guerras, entre 1521 y 1526, 1527 y 1529, 1536 y 1538, 1542 y 1544, y la última 1552 y 1556. Pueden resumirse en una, puesto que las precarias paces que acordaban apenas eran otras cosas que un descanso para que los combatientes se volvieran a preparar de nuevo, recuperando fuerzas. Fue un largo conflicto armado y los países que estuvieron involucrados fueron Imperio Turco, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Estados Pontificios, con lo cual se llevó la guerra a casi toda Europa. Y en esta situación de violencia y destrucción, durante la Cuarta Guerra con Francisco I, entre 1542 y 1544, fue invitado Andrés Laguna para intervenir en la Universidad de Colonia. Precisamente por esto hemos hecho la revisión de todos los conflictos, tanto de guerra como de guerras religiosas. El discurso sobre Europa tuvo lugar el 22 de enero de 1543. Andrés Laguna pronunció, él mismo compuso el discurso y lo pronunció. Además de reflejar una situación personal e ideológica muy concreta, hecha de mano de la tradición clásica y de la Biblia, con el fin de mostrar y recalcar los vínculos comunes ancestrales y casi legendarios que unían a todos los pueblos de Europa. Para hacer el discurso tomó pasajes clásicos y textos de la Biblia como fuente. Uno de ellos fue la Oficina de Textor y los famosos Adagia de Erasmo. Aquí tenemos la portada de la Oficina de Ravizio Textor para la edición impresa que tuvo lugar en Venecia en 1658, posteriormente de haber dado el discurso. Jean Tissier de Ravisi fue conocido como Ravizio Textor, que tuvo su existencia entre 1480 y 1524. Fue un humanista y erudito francés, catedrático de retórica del Colegio de Navarra y rector de la Universidad de París en 1520. El Colegio de Navarra fue fundado en 1304 en París, gracias a Juana de Navarra, esposa de Felipe IV de Francia. Lega su palacete en la calle de San Andrés de Sars para que se establezca allí el colegio. El primer éxito editorial de Erasmo fueron los Adagia, que publicó en París en 1500. Esta colección, cuando se publicó, Erasmo tenía 30 años y estaba en un momento crucial de su vida. Fueron la colección de proverbios más monumental y al mismo tiempo más influyente de Europa.
acompañaron a Erasmo durante su periodo de madurez y se difundieron en todos los países muchas reimpresiones, versiones reordenadas, resumidas, comentadas, traducidas o bien mutiladas, es decir, alguna parte no se publicaba. Aquí tenemos la portada de los Adagia de Erasmo. Se trata de un libro básico para entender la cultura del siglo XVI. En estos Adagia se comprime toda la sabiduría del mundo antiguo y eran reglas mnemotécnicas auxiliares para guardar con comodidad los conocimientos en la memoria. Hubo muchas ediciones de Adagia, la de 1508 tuvo lugar en Venecia por Aldo Manuzio, y además de considerablemente ampliada, apareció con interesantes reflexiones sobre los propios adagios, sobre el saber, sobre la lengua. Era una sentencia aparentemente trivial que escondía un tesoro de sabiduría. Posteriormente hay una en 1515, la tercera edición, se publicó en Basilea, Froben, con una reflexión sobre aplicación moral y social de las sentencias. También tenía capítulos de política, también de economía. Desde aquí, desde este momento, cada reedición con Froben habrá añadidos. A la muerte de Erasmo será necesario todavía tener en cuenta los comentarios de Stephanus, con su edición en Ginebra de 1558. Aquí tenemos un retrato de Erasmo de Rotterdam, teniendo su existencia entre el 28 de octubre de 1466 en Rotterdam hasta el 12 de julio de 1536. Bien, pues fue el arzobispo de Colonia quien invitó a Laguna a dar su discurso, con la idea de que hiciera una llamada a la concordia y a la paz en Europa. El médico segoviano y viajero llevó a cabo con su famoso discurso una puesta en escena muy teatral y efectivista. Tuvo mucho efecto en el público. Aquí está la portada del discurso. En Colonia se hospedó a casa de su amigo, el jurista Adolf Eichhorn, catedrático de Derecho en la universidad y, según parece, rector de la misma. Eichhorn era un admirador del humanista de Rotterdam y encarnaba un ideal religioso de apertura. Debía compartirlo con el humanismo católico de Laguna. Este médico, Laguna, pronunció una deploración por la moribunda Europa en la Universidad de Colonia, ante un senado escogido de príncipes y varones doctos, a las 7 de la tarde del 22 de enero de 1543. Un momento de gran tensión en esta ciudad del Rin. En todo caso, esa querella fue el discurso sobre Europa. Para comprender la atmósfera en la cual se ideó, hemos visto las características del momento histórico en que fraguó su discurso. Era una ciudad santa, pretendía conservar las reliquias de los reyes católicos y los de Santa Úrsula y sus compañeras. Además, era una ciudad imperial, libre, con su consejo, pero al mismo tiempo se hallaba vinculada a su arzobispo, príncipe elector del Imperio Germánico, a la par que poseía una poderosa universidad y una trama eclesiástica notable, con muchos núcleos de poder. Se hallaba asociada al destino económico de Amberes, o sea, de los Países Bajos. De tal modo no podía sino encontrarse en el campo imperial. Ciudad a pedir que el emperador garantizara su estatuto de ciudad imperial, lo que hizo en 1475. Los teólogos de Colonia fueron los únicos del Imperio Germánico en condenar colectivamente y de manera terminante las tesis de Lutero el 12 de noviembre de 1520. Una parte del cabildo catedralicio estaba en manos de la nobleza. Fernand de Witt era el arzobispo elector de Colonia desde 1515 hasta 1546. Aquí tenemos un retrato del arzobispo que pidió al médico segoviano Laguna que diera su discurso.
El biógrafo de Laguna refiere así sobre el discurso: llegó a tanto la celebridad de sus estudios y elocuencia que este arzobispo le pidió orar en público en consuelo de las muchas calamidades de la República y todas las de Europa que padecían aquellas guerras, y a devoción de ambos todos los príncipes de Europa. Europa tituló Laguna su discurso como Europa que a sí misma se atormenta. Causó un gran impacto entre los oyentes y el discurso se imprimió inmediatamente y circuló por toda Europa. Pone especial énfasis en señalar lo terrible de un momento en el que nadie puede expresarse con alegría. Cuenta Laguna en su discurso cómo se le presentó una mujer, Europa, triste, llorosa, pálida, trunca, mutilada en sus miembros, a lo que Laguna, dolido por la visión, refiere a los oyentes: no veas qué ensangrentada, qué vil, qué sórdida, qué andrajosa y finalmente qué miserable está la que en otro vencía al mismo sol con sus resplandores. A lo largo del discurso, Laguna va poniendo palabras como si fuera en boca de Europa: violadas las doncellas, raptados los adolescentes, derramada la sangre. Se lamenta de la pérdida de las ciudades como Constantinopla, Belgrado, Rodas, mas cuando se trata de aquellos yo misma engendré. Y el dramático final del discurso es una llamada a que concluya una guerra en la que los soldados solo se distinguen por el color rojo o blanco de su cruz, con una estremecedora enumeración de las calamidades que afectan a sus hijos de toda edad y condición. Y dice: tened compasión de esta Europa que se derrumba, si no os conmueve mi luto, si no os dulcifica mi llanto, si no os suaviza mi lastimosa ruina, muévanos el gemido de vuestro misérrimo pueblo. Conmuévalas muchos padres piadosos que gimen privados de sus hijos. Al concluir el discurso, pues pasó a Italia, a la Universidad de Bolonia, donde fue investido doctor. El Papa Pablo III le nombró soldado de San Pedro, conde palatino y caballero de la Espuela Dorada. Fue médico personal del Papa Julio III y a su muerte marchó a Venecia. Desde esta ciudad quiso marchar a Constantinopla, pero desistió de este viaje y atravesó los Alpes dirigiéndose a Brabante, donde colaboró como médico resolviendo una grave epidemia que preocupaba a la región. Pablo III, de nombre secular Alejandro Farnesio, fue el 220 Papa de la Iglesia Católica desde el 13 de octubre de 1534 hasta su muerte en 1549. Aquí tenemos un retrato de él, de Julio III, otro de Julio III, y como consideraciones finales para ver dónde empezó a dónde ha llegado el discurso de Andrés Laguna en las repercusiones actuales. Hemos mencionado que Carlos V luchó por una Europa cristiana, era su sueño, promotor de la paz universal, sin olvidar que tuvo en ocasiones de enemigo a Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra, e incluso hasta el propio Papa Clemente VII desde Roma. El mismo Andrés Laguna, en su discurso de Colonia, hizo una llamada a la concordia, la paz de aquella Europa víctima de guerras. Tenemos aquí a Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, Papa Clemente VII. Como consideración final de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando era beato, en el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas del 5 de octubre de 1982 y discurso en Santiago de Compostela 6 de noviembre de 1982, lanzó su sonado "Vuelve a encontrarte", refiriéndose a Europa. Sé tú misma, Europa. También el beato polaco, en la encíclica
Eslavarum Apostoli del 2 de junio de 1985 subraya cómo la construcción europea exige la religiosidad cristiana. Tenemos aquí una imagen de cuando era beato San Juan Pablo II. El cardenal arzobispo de Madrid, Ángel Suquía, dijo el 13 de marzo de 1986: vuestro ideal, refiriéndose a Juan Pablo II, no puede ser otro que el de construir Europa desde el humanismo cristiano. En Madrid, el 24 de febrero de 1990, el entonces cardenal Josep Ratzinger, futuro Benedicto XVI, dijo: ha caído el muro de Berlín, ahora debemos reconstruir Europa desde la fe. Tenemos aquí un retrato, una fotografía del cardenal arzobispo de Madrid, Alcalá de Ángel Suquía, y del cardenal Josep Ratzinger en su momento. Y ya decimos que el premio Carlos V actual, que se da el Día de Europa, es el galardón de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. El premio Carlos V se convierte en un alegato en favor de la paz. Este premio viene del discurso de Europa y de los tiempos que vivió nuestro segoviano, el médico Andrés Laguna, médico precisamente de Carlos I de España y V del Imperio Sacro Germánico. Y hasta aquí hemos llegado en la conferencia de hoy en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape y Sá. Muchísimas gracias. No importa que seamos pocos, pero muy bien avenidos. Somos pocos, pero muy fieles seguidores. Mira, Paloma, que la recibita en esto, que si no me gusta mucho hablar.